Buenos días a todos. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver algunas verdades con las que Jesús confrontó a los religiosos, judíos y discípulos de esta época, y que las encontramos en el capítulo 6 del apóstol Juan. Vamos a hablar desde los versículos 60 al 68. Antes de entrar a explicar la porción de la palabra, vamos a ubicarnos en el contexto que se desarrolla. Primera parte, del versículo 1 al 15 nos relata un milagro asombroso, la multiplicación de los panes y de los peces, con los cuales el Señor Jesús alimentó a más de 5,000 personas. En la segunda parte, versículos 16 al 24, vemos otro gran milagro. Jesús anda sobre el mar. Y la tercera parte, del versículo 25 hasta el 66, Jesús nos habla sobre el pan de vida. En la primera parte, Jesús, al hacer el milagro de alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, se retira con sus discípulos y se va. La multitud lo busca y lo encuentran, y Jesús les dice: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron y se saciaron. Jesús les enseña una verdad espiritual, y es que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Querían ver señales y las vieron, pero nunca entendieron la verdad espiritual que Él les quería enseñar a través de estos milagros. Y dice Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y continúa Jesús diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos murmuraban y contendían entre ellos diciendo: ¿cómo puede éste decir: yo soy el pan que descendió del cielo? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Pues nosotros sabemos que este Jesús lo conocemos, y sabemos que José y María son sus padres. Ellos no creyeron en estas verdades, conocían estas verdades, pero no las aceptaron porque querían seguir viviendo la vida de placeres que llevaban. Pero aquí Jesús los incomoda con la palabra y ellos se ofenden. Pero es que Jesús siempre nos quiere confrontar, nos quiere incomodar con su palabra, porque nos ama y quiere que nuestras vidas sean transformadas. Ante estas verdades hay dos posiciones: la de los falsos discípulos y la posición de los verdaderos discípulos. Los falsos discípulos no creen, no las aceptan y toman la decisión de abandonar a Jesús. Los verdaderos discípulos creen y toman la decisión de seguir a Jesús. En cuanto a los falsos discípulos, primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí vemos que los falsos discípulos seguían a Jesús, pero con motivaciones incorrectas. Solo les interesaba recibir el milagro, pero sin comprometerse. Hoy en día sucede igual
Asistimos a la iglesia buscando el milagro y Jesús es tan bueno y nos concede lo que pedimos, pero después se van de la iglesia. No son verdaderos discípulos de Jesús, son hipócritas. Bueno, esos discípulos falsos, ante la verdad que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, es decir, yo soy el alimento espiritual que ustedes necesitan. Y este pan de vida es el pan que desciende del cielo, y el que come de este pan no muere. No aceptaron ni creyeron en esta verdad espiritual porque prefirieron seguir en los placeres que el mundo les ofrecía. Por esta razón, más adelante, en el versículo 60 de este capítulo, ellos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús, viendo que los discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? Es cuando estos falsos discípulos toman la decisión de abandonar a Jesús. Muchos discípulos de Jesús hoy en día, cuando los confrontan con la palabra, se molestan, se ofenden, no aceptan que están en pecado y se van de la iglesia porque quieren escuchar lo que les conviene y no la verdad que transforma vidas. Los verdaderos discípulos son aquellos que creen en la verdad, la aceptan y toman la decisión de seguir a Cristo hasta el final. Las características de estos verdaderos discípulos son: una, son leales; segundo, están satisfechos con Jesús; tercero, tienen convicción en Jesús; cuarto, permanecen en la palabra de Jesús; quinto, aman como Jesús ama; y sexto, dan fruto. En el versículo 67, Jesús les dice a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Y en el versículo 68 vemos cómo el apóstol Pedro toma la palabra a nombre de todos y dice algo grandioso: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, ellos están seguros que solo Jesús les presenta el mejor proyecto de vida. Les ofrece una vida eterna si creen en Él. Así que mientras la mayoría de los que seguían a Jesús lo abandonaron, los 12 que Jesús eligió decidieron seguirlo hasta el final y con ellos evangelizó el mundo. ¿Has pensado en algún momento de su vida abandonar a Jesús? Pero ¿a dónde iremos? Solo Jesús tiene palabras que dan vida. ¿A dónde iremos cuando estemos solos y enfermos en una cama? ¿A dónde iremos cuando estamos en bancarrota financiera y espiritual? ¿A quién iremos cuando estamos solos y abandonados por todos? ¿A quién iremos ante esta pandemia? ¿Ante quién iremos en el desplome de la economía mundial? ¿A quién iremos ante el cambio climático? ¿A quién iremos ante el nuevo orden mundial? Solo en Jesús, y solo en Él encontramos la respuesta a todas nuestras necesidades. Toma la decisión de creer en Él y de seguirlo. Para esto necesita primero reconocer que eres pecador. Segundo, que necesitas ser perdonado y solo Jesús lo puede hacer. Y tercero, abandonar el pecado. Y por último, pedirle a Jesús que tome el control de su vida. Hasta pronto.